Entonces yo le dije toda la tarde, acompáñenme, porque era un lugar medio lejos. No, ni pedo. Bueno, no, vamos después, fuimos después y la chabona dice, ¿vieron estas dos chicas? Bueno, se acaban de llevar las últimas dos. No. Quedan las tortas fritas gigantes. Sí. Quiero comer tortas fritas. Sacame una foto, sacame una. Ni en pedo. Yo estaba ofendidísima. ¿Cómo no me van a acompañar a comprar tortas fritas? Me ofendí. Este video es genial. Se levantó de la cita, tenía 3 ¿Cuándo patitos. anduvieron? ¿Hicieron los 7 lavos? No, o sea, nos quedamos más por la zona porque estamos medio con familia. Claro. Entonces siempre vemos como a mis primitos. Ah, no, esto fue genial. También me dice, yo me levanté y tenía 3 patos. A ver acá. Después había otros que eran... ¿Iban Bariloche nomás? Hicimos, claro, solo Bariloche porque medio que era vacaciones familiares con mis otros primitos. Porque hay 3 mis primos que vinieron muy bien. La mayor cantidad de tiempo ahí con ellos. Ya como hicimos el mismo viaje hace varios años, ya no tenemos. Entonces es como bueno, había que ya nos tomamos como más para estar en la cabaña. Porque está muy quemado y está el recorrido ya. Creía que era mejor quedar. Y aparte el hotel era muy lindo. Aparte lo bueno es que mis primitos como que todos atrás de Santino, como era la colonia de verano de Santino, a mí me alivió un montón, bueno, me rompieron las pelotas. Pero yo soy la mayor de... O sea, yo soy la mayor y después tengo 6 primitos. Y con la que menos me llevo 5 años. Y ahí todo para abajo. Pero como también la cabaña tenía caballas. Parece que podíamos no vernos, ¡Donato! ¡La concha de tu madre, Donato! ¡Saque la visita, que ¿Hicieron trekking? Sí. Estaba Santino con mis primitos, estaba mi ahijada ahí, tipo lo ama. Te quedas en ese recito y sos ferollo. Yo tipo todos mis primitos. Y a la ligera estaban mis demás primos siguiendo todas las instrucciones que él decía. Era como, bueno, vamos a jugar a esto. No, Santi, juguemos otra cosa. Yo en un momento le dije, no es que vos les estás haciendo los juegos. Vos haces tus juegos si querés que los pibes te acompañen. Él quiere jugar a eso. A mí me encanta jugar a las escondidas, ¿me sabes? Y aparte también había lugares donde nos íbamos que era en la loma del orto. Era como, bueno, juguemos a las escondidas en el bosque. Yo dije, chao, se me van a perder 5 pibes, no lo van a invitar nunca más. Y tío chocho, pues claro, no. No tuvieron que cuidarlos. Claro. Yo también, olvídate. Yo cada vez que iba era ya en un momento como, bueno, chicos, no me miren, no me hablen, no me toquen, no me cuidan. No me miren fijo. Claro. A mí me vino con ella al dedo. Yo lo marco, le hago marca. Para, Martín, no. Vale, Iván, bien abierto. Pongamos amplitud. Acá. ¿Cuándo entra el equipo? Estaban peleando. Se ven la cara del carro. Tienen menos fútbol igual. Sí, sí. Ya se la volteé, boludo. Cosas que... Las cosas que implican, boludo. Qué bello momento. Yo también. Después cuando descubrí que era esto me No, pero el chabón salió volando. Yo escuchaba ya hora y fecha donde quiera llegar. Están jodiendo entre ellos, boludo. Algo de una acta de no sé qué. Porque el padre es uno de Es el cosas del director. colegio. Le dice, no le voy a hacer nada, así que siempre Al que tan pelotudo tenés que ser para pelearte con el director. aparte, el hijo de acá arrancó pegando una patada a él al arquero. Sí, sí. Claro, sí. Y aparte fue amarilla para los dos, no es que lo puso directo. Claro. Yo por el borde decía, echalo. Yo decía, echa hablar. Nah, pero ya que va a llegar a pedir disculpas por Sí, sí, sí. encima los pibes son- Perdón, por esto. Pasa. Ustedes no tienen la culpa. Puede pasar. No se pelean ustedes. Claro. Dale,
Mal. Igual al de los Pero ¿cuál? Mira, el director del colegio. Seguilo. ¿Cuál era el director? Mira, algo como te muestro. No, el pelado, el otro. Esta parte lo veo yo, ¿dónde me suena? Amarela, Sí, igual. Tiene el mismo nazo. Aparte veo, putea dos cosas, se sienta, digo, no estoy entendiendo. ¿A qué decían? Boludo, aparte no saben la regla. Pero no la regla del torneo, la Pero regla del fútbol. recién el pibe que pegaron era el hijo del pelado. Cuando salió, ¿qué pasó? ¿Por qué se armó entre ellos dos? No, es porque No lo había saludado. uno no lo saludó, ¿entendés? O sea, el director no lo había saludado. ¿A quién? ¿Cuál es el director? ¿Y por qué lo protagonista? ¿Y por qué no lo saludó? ¿Y por qué lo tenía que saludar? Esa es la pregunta. Porque no sé, y el Lo viste, pero los ustedes tenían la vez pasada 70 años. Sí. Porque son nenes chiquitos, no usaba esa boludez. Solo. No te voy a hacer nada, si es el director del colegio. Claro. Se te digo estos días acá en Platense no hay nadie. Estás un poco deprimente, pero igual. Che, boludo, llegué tarde, le quería grabar un video para mandarle que lo suban. Pero no hicieron nada tampoco. No, se estaban peleando por ver quién agarraba el trofeo, boludo. Ah, yo te vi en el medio ahí, corte profe. Agarrarlo todo junto. Ah, yo tengo la foto de eso. Re virgo. Pone en embole la foto. Bueno, tiene 15 años, Juana. ¿Qué querés decir? No me hables así, que luego se queda mi No sabés lo que Digo digo. yo, Sí, que defiende un montón, digo ¿eh? yo, hola. Tu novia el hinchapelota no me para de molestar. En una amiga de esa. Literal. Que se fue manejando y dice que no me dio el caso. 40 años, ¿eh? Ah, claro, se Me dijo que tenía 17 igual. No hay que tanta onda, no va a tener 25, boludo. Bueno, igual no se puede, por reglamento no se puede, pero Como nosotros ni reclamaron. ¿Qué le pasó a la bandera? ¿Alguien le dio paja? se cayó porque estar en Encima le dice el viejo, pone hora, día y horario, y el chabón le da, ¿viste? El rector. Y le dice, a esa hora laburo. Igual tiene razón, le dijo tan chico, todo. Aparte el pelado era showman, no iba a pelear. Sí. Quería pelear cuando lo agarraba. Aparte, no hay nada más No me agarré, decía, y no había No hay nadie. nada, mire cuando estaban acá, no hay nada más papelonero que el pibe, el hijo de hacer, eso, ya está, le dijo. Porque estaba puteando al pelo, no sé qué, de papelón, No, boludo. parecía que estaba puesto, tipo, putearon, se levantó, después se volvió a sentar. Que quedó tu hijo enojado. se frene, boludo, es un papelón, boludo. No, se puede. Esa puerta, boludo. No lo grabaste, no era para grabar esa pelea, era increíble. No, nunca, Fue de no las me di mejores cuenta, boludo. peleas que presencié. No me di cuenta, boludo. Los gritos tienen que estar igual, porque yo los escuché de allá. Epa. ¿Qué? Acá no estamos hablando de nada, pa. Vos tenés la cabeza media pervertida. Allá va el pelado. Pelado en el corsita. Lávátela. Ay, qué linda Yo banco el corsa sin baúl, no, con el baúl es
Ah, yo tengo sin baúl. El más fachero, ese. Ya no es más. Nunca me gustaron los fotos. Nunca me gustaron tanto las fotos. Es que él es más de grande. ¿En dónde? También después cuando querés estacionar es como más práctico. Sí, sí. Vale, bueno, Me recrucé. Tranqui, dale. DKR. Salió el staff ahí. Dale, quería una foto. Todo ofendido. Era literal. Pasé justo en el momento. Viste, aparte, claro, cuando tarda un cachito en disparar, digo, ay, quizás no me tapó el culo de Ale en primer plano. Una vez que vienen del stand y me dicen, bueno, sacamos una foto. Después cuando me pasan la foto, ni idea, yo la subo a los álbumes. Ah, ¿están ahí? No, yo la subo a las álbumes, tipo la de los equipos. Ah. Y no me la pide, no la paso. Claro. Una vez me decía Nico Ruste, que me dice, che, siento que podríamos hacer una removida para que los fotógrafos suban fotos del staff. ¿Qué me paga? Pues ya estuvo. Bien pedo. Aparte justo el tipo Ricky vino 2 días. Sí, sí. ¡Del caballo! Me ha dicho algo así, le digo, mirá. La misma paja, pero hacé lo que quiera. Quizás Pilu se copa, ni idea. Aparte en ese momento no éramos muchos. O sea, podías ir tranquilamente a decirle a cada uno y después te la pasaba. Vos no le salgas a allá. Vos quédate con el acá porque si no vaya no puede sonar acá atrás. No le salgas allá. Patio pata, todo. Esto era el año pasado, en esta época ya había mosquitos. Sí. Ibas caminando y aparecían. Yo no sabía si era caucho o mosquito. Mosquito o pastel. 30 grados y yo con campera, boludo, para Una ver. asquerosidad, boludo. Campera, pantalón largo. Sí, sí. Ibas a comprar los espirales, no había ningún lado. Íbamos a Yo en comprar un momento huevos. estaba filmando así con una espiral así. Pero era re trucha, boludo. Los mosquitos se paran en espiral, boludo. Yo tenía uno, claro, hay un cosito en casa como para poner el espiral y se posaban ahí, pero encima que están muertos. Encima que no se mueve, algo. Claro. Mucho vacaciones. Sí, pasa. Bien buscada, bien buscada. Buen trabajo, trabaja. Tuve que hacer un mes que no saco fotos. Ya no vengo a laburar. Allá en el sur llegaste esta cámara. ¿Qué? Llegaste. No, ni pedo. Ah, falta paja, ¿no? Es que, o sea, yo tengo la, claro, más que por paja, que digo, le Cerca pasa para que algo no y juegue me mato. rápido. Claro, es la herramienta. Claro, si no tengo la otra, que se me había roto en su momento, tipo, Porque yo lo esa puedo es usar el en... sur con la electricidad. Sí, obvio, el tema es que decís, ya, porque a la vuelta volvíamos en avión. Si íbamos en auto y volvíamos en auto no tenía tanto drama porque podía estar ahí conmigo, pero digo, el avión le pegan fuerte y estos son súper frágiles. La otra que yo tenía se me rompió, no sé muy bien por qué, pero solo le andaba el enfoque manual. Entonces yo la puedo usar con manual, pero yo estoy acostumbrada. Claro. Entonces estaba viendo quizás llevar esa a la costa. Pero nada, para sacar las fotos a mis amigas. Si no tengo la otra camarita, que no, viste, como no son las chatas, está Sí. un poquitito mejor. Pero si la última llevaba esa. Por eso yo siempre digo, ay, quiero fotos más lindas, pero después digo, pasarlo de la cámara y me mata. Igual No también duermo. con los celulares de ahora. Claro, sí, olvídate. Me decían, no, a mí me gusta tu cámara. Antes me decían, me gusta tu cámara porque aparece, viste, como la fecha, como viste, el 03 de los 100 GB, pero eso es una cosa de lo puedo sacar, lo puedo poner con las aplicaciones. No, pero queda más original, no, para vos. Trae tu cámara. Pero aparte lo podés poner también en el coso. En el celular, la Sí, misma sí, cámara, podés literal. poner que ponga la marca de agua de... Claro. Yo a veces que... No, muy pocas veces llevaba la otra cámara a jodas, tipo mis amigas, la concha.
piba, No, literal, sí, yo Decía dije... que mide 10 metros esto. Sí. ¿La bajó? No, Sí, le hizo así con la cámara. El chavo yendo a buscar la pelota. Igual la durmió, Juanita, ¿eh? Me dolió. Quedó ahí como un hermoso. Igual la reacción de... Yo no quiero decir nada, pero... Nos quedamos así, diciendo... Yo no tengo cae. acá el elemento, pero este estaba ahí... Muy mal, Marcelo. Pudo poner Le voy a decir a mi novio. Siempre tiro. Se le iba a Matías. Le voy a decir a mi novio. Le hice para un huevo a tu novio. La verdad. Siguiente. Sacar el pago de los últimos dos. Sí, por eso. No sé a quién le había dicho. Ah, no, está acá. Creo que a Jean le dijo una vez. Le voy a decir a mi novio. Me dice, uy, no sé lo que quiera. Sí, le voy a decir. Vamos a sacarlo de Es una banda que no juega Jean. Acá también, pero Entre que estuve viniendo poco por estudio. Pero voy el martes. Yo ya digo, necesito laburar, por favor, ya no la estoy pasando bien. Yo ya no quería estudiar más igual. Ya había un momento donde ya fue como, bueno, que sea lo que Dios quiera, si hoy muero, mejor. Encima de enero, pobreza extrema. No, olvídate. No es efectivo aparte. No vuelvo el día que rendí, digo, no quiero rendir más, no quiero estudiar más, quiero laburar, quiero hacer lo que sea, menos estar acá. Ahora creo que rendí un 19, o sea, día más, baja, 19 de diciembre. No sé, nada más. Yo el año pasado rendí el 20. La paja. No, sí, era... Sí, aparte el día siguiente fue el cumple de mi amiga, después de ahí... Qué buena Navidad, todos sin escalas. Me acuerdo que rendía a las 3 de la tarde. Un horario paja. Estuve todo el día... Sí, claro, aparte estuve todo el día dándole vueltas a la casa diciendo, bueno, ¿cuándo se hace la hora? Diciendo, bueno, voy a intentar levantarme como a las 11 o a las 12 o lo que sea. A la UBA. Decía, bueno, quizás como si me levanto más tarde, mejor. Es al toque, ¿no? Sí, 10 minutos en auto. O si no en Bondi son media hora. No es nada. Igual más que nada porque hay que hacer conexión. Más que nada la ida, la vuelta es un toque. La vuelta en minutos las haces. Kevin, amarrale la espalda vos. Pero la ida depende de que el 28 esté. Lo cual muchas veces no sucede. Y el 28... Ya tener que subirte. Yo cuando no tengo el auto y me tengo que subir Te veo acá. Es muy tétrico tener que subirte literalmente a la autopista. Aparte ves sí. cómo pasan los bondes y te sentís cómo se mueve todo así, no. Sí. Pero la bola es un loco, para que venga el 28. A veces que digo, ya está, que venga lo que sea, que más o menos me deje en Puente Saavedra. Sí, yo necesito algo que me deje en Puente Saavedra y después de ahí lo que sea. Lo que sea para el lado de zona norte. A veces que me pongo tipo entre las paradas porque ya como me chupa tanto un huevo cuál viene. Tipo, bueno, el que primero venga me tiro. Que casi... Todos van para el mismo lugar. Y además la ida es... Todo lo demás está 28. Ah, igual si está azul puede estar... No pasa nada. Dale. No hace falta que está azul. Claro, la barra Gabriel. Gabriel, Jean, todo. Jean también. Yo también. Contrataban a todos. Sí. Todo, Si no sos daltónico no podés venir. Yo en el colegio tenía un mejor amigo que me enteré como te diga 4 años tarde que era daltónico. Entonces un día me dice, no, claro, porque hermano es daltónico. No hay chance. Él no podía diferenciar entre... Gaby que era colorista. Es verdad, boludo. Tenía todo anotado. Y después ya no lo tenía anotado, pero ya se daba cuenta. Claro. Ya más o menos podía discriminar. Este color es rosa, entonces no es rosa. Entonces si yo creo que es rosa, claro. no, mi amigo lo que tenía era, no discriminaba muy bien entre azul y violeta. Claro. Dentro de todo es lo más tranqui, yo diría de lo más tranqui que puede llegar a tener.
Ganas que me decís no discrimina entre violeta y amarillo, que son... Vas a matar a alguno, boludo. Ahora vienen los padres. Ahora vienen los padres ¿Cómo se da vuelta? Bien cerca. a sacarnos de trompadas. Ah, vino todo el comité de chicos. ¿Se la duda? Sí, no se ven tantos bancos de... Literal. Sí, siempre lo Yo que era uno solo de estos. Sí, sí, sí. Vos yendo temprano para cagarte a trompar, el que sea. Que claro, siempre está este acá y hay veces que alguno otro está por ahí. Pero es el chico. En el que sí no hay ninguno son las de acá. Cerca. Parateando. Quieto, guía. A veces como que ya como pones para que salgan continuos y solo sale una y decís la puta madre. Que a veces falla. Sí, igual la cámara la compré usada. Y ya está... No, igual anda re bien, alguna que otra vez le pasa eso, pero salió creo que en su momento hace 2 años cuando el dólar estaba 200 pesos, menos, todavía no está a 200 pesos, me salió esta, 250. ¿Te das cuenta? 200 pesos. No tiene sentido. ¿Cuántas ganas de estar acá tienen? Se quedan ahí, siempre están hablando del partido. Ya está, boludo. Sí. ¿Quién chateó? Está paja. Pero no hay nada, me deprime más que sean de T y no entiendan una mierda. Sí. Ay, ¿cuál era uno que no entendía una mierda? Ah. Tiene un equipo, no sé si sigue estando. No, creo que era de... Le gritaba todo, no tenía ni idea. Ah, el día que se había ido de Michelle dice, no, se fue de Michelle, ese es el peor día de mi vida. Nos miramos con él, no sé si nos habíamos mirado que dijimos, se pierde, no es el ET porque ese equipo está... Aparte no importaba porque se vaya, estamos todos chochos, era el único boludo. No tenés que venir a cualquiera. O sea, ya se especulaba, se iba ahí, toma dos, papi. El tipo leyó algo para decir, tipo, bueno, a ver qué opina el primero que comenta, bueno, listo, opinamos. Aparte Y bueno, así le fue. se sabía que iba a venir a Yardes. Claro. No es que dijo, uy, presento mi renuncia. Pero los dirigentes tipo, ¿te vas o te vas? Boleto el plantel del 2019. No, 19. Igual ya este día, igual con tanta compra-venta, ya no sé qué. El tema de la marca, ¿está bien? Está bien, ¿Qué quedaron? está firme, dale. Está muy firme. Tipo, ¿quién de todos los que se fueron? ¿Quién No es? se fue casi nadie. Igual. Sí, eso es lo que me preocupa igual, porque Igual se tienen que ir. después tenemos un plantel para 5 equipos. Yo lo que quiero que se vaya con el gol. Sí, se va a ir. ¿Cómo estuviste sin el auto, Ale? ¿Eh? ¿Se te rompió el auto? Ah, viste, el otro día no tenías el auto. No, porque quería hacer ejercicio. Vine en bici, Me quería sentir menos fit. estado físico que la mierda. ¿Por qué no viniste en bici? Hoy, sí, acá calor. De noche nomás. ¿No? Te da nada, gracias. Depende del clima. La ¿Qué querés? Vine con el aire en 20, gordo, y... Le pone gol. Capaz que lo martes empieza... Había molestado.
Tomá. Chicos, para Maradona. ¿Vas a jugar? Sí, ahí arrancamos. A toda la banda completa de vuelta. ¿Para qué torneo? Para el de todo. Ah. Sí, Thiago. ¿Eh? Depende del equipo que traiga. Jugaban toda pelota, los echaron. Los echaron y después volvieron, jugaron un par de partidos y no, después se fueron. Pero era un equipo, es un equipo tranquilo, pero es como Ortuza. Si te le pones de guapo te van a empezar a dar cachetazos, piña y es así. Era un equipo así. Igual creo que también estuvo en Bidón, en BDN con Nacho Bassi. Acá. Pero sí lo conozco, en todo pelota jugó. No sé por qué motivo, no sé si Gaby o Jean. No puede jugar la roja. Ah, no, pero tiene Sí, con los cubos. Se cagaron a palo mal igual, 8 contra 8, no. Todo pelota así. Está toda rota la de Fue en la 8 contra 8 no fue en palo. No estaba Gaby, estaba Juan Cruz. No, estaba enfrente, no sé quién estaba. Con el Choco tampoco, estaba Lalo, Juan, o el chino este pibe, sí. Pero Lucas estaba. Sí, más o menos, sí. Lucas tenía todas las peleas. En el último tiempo se Lucas le picó. todas las peleas. Pero así, es lo que le dije, así te curtí como árbitro, él arrancó hace poco. Pasándola mal, que se te caguen a palo, así te curtí. Se le clavaba palo un femenino. No, bueno, ahí ya. El femenino fútbol 5. Bueno, ahí vos estabas. Sí, enfrente estaba yo tenía el fútbol 8. Yo siempre que me quería que me toquen los fútbol 5 porque era una boludez. Tranquilo. Era una boludez. Veo justo ese fútbol 8 que está cagándose a palo más. Pero mirá que igual las pibas son bravas, Sí, A mí sí. una vez allá en el poli se frenó, viste, una muy chetita y la otra bien macho, pelo gordo. Le di un cachetazo. Decí que la otra no entró porque era chetita, pero no sé. Le dijo, a mí no me agarrás de la remera. No te agarrar. Le digo, escuchame, dama, estás jugando al fútbol, ¿cómo no te va a agarrar la remera? O sea, ¿me puedes pedir ese cachetazo, chavo? Le sacás un gol. Sí. Pero le dijo, a mí no me agarrás la remera. Era lo que yo vine, ¿viste? Usen esa, pera. Usen esa. Vamos, Vanessa. Saca Arca. A lo que yo vi. Arca. Papi, arca. Dale, dale. Dale, cartero, dale. ¿Lo viste? Sí me voy, fe. Dale, vamos, Dardi. Bien. Pará. Teniendo guantes. Dale. Te ven y pateaban. No, fe.
La espalda, bien cubierto, bien todo. Ahí está, listo, arquero. Dale a Llano. ¡Ya! ¡Juá! No me voy media al final de marzo. ¿No? Menos cuarto, menos 10. ¿Por qué? Porque me tenía que ir, porque yo viste que ¿Tiene coronita? las 8 estaban en S5, ¿viste? Sí. Bueno, y había ido a Santino y Marzo. Me pasaron todo para acá y Santino no vino, entonces yo ya había arreglado todo. ¿Y te quedas? Sí, tenía que llegar antes, pero lo cambio y lo voy más tarde. Pasa que tengo que también pasar por casa. 10 minutos antes. Si querés me quedo. Decime. Poné fecha, poné hora, poné lugar. Y no sea en horario laboral, boludo. No se ve laboral. No, ahí trabajo. Los chabones se ponían, eran re cordiales, ¿no? Pasale esa que está la de Eran re cordiales, no, trabajo. Un día que estemos los dos con Franco. De una, no sé, de una a 6 trabaja la de hijo de puta. Claro, si le decía a las 7 aceptaba. Qué pelotudo. Ya le decía a las 7 y también trabajaba. Lugano, la última vez que vi a Lugano. Sí. Y el partido previo a eso fue más con la se agarró una piña con ¿Vos se pegó? Sí. ¿Quiénes eran los argentinos? Uno que juega arriba de 9. ¿Uno rubio? No. No era extranjero. Sí. Pero creo que era. ¿Bernard? No me entrevisto, pero no sé si no estoy ¿O ese que juega de 9 y juega atrás la también? camiseta 27. Hay uno que alto. Más o menos, no tan alto, no como el alto rubio ese. Ah, Y este chabón en un momento, viste, se la bancó. ¿sí? Sí, no lo conté más porque es bonito de chabón. Cuando vuelve, se dice algo al oído. ¿Repartió? ¿Repartió? ¡Está perfecto! Sí, al 5 de sí. Para ahí. Ese vasito cheto, boludo, pelotudo. Ese chabón ese día había hecho todo, tipo, le bajó los pantalones a uno, a otro, ¿viste? Si juego puedes estabilizar al rival ¿Por qué le bajaba los pantalones? y para bajarlo psicológicamente, pero no terminó saliendo. Capaz que estuvo preso en una cárcel de Alemania, boludo. Claro. No, en un momento yo fui separado y digo, llego que sea a invocar una a este y no la cuento. Para el colmo, justo cuando pasa eso es porque Fede me llama, ¿viste? Hablo con los dos capitanes para que se termine todo, ¿viste? Y estamos hablando ahí con Fede, con el capitán, y arranca todo el barrio y me dice, ¿lo viste? Y yo, Fede, estoy hablando con vos, ¿cómo querés que te lo diga? Dale, mamá, dale. Vamos, Marco. Yo estaba en la mitad del Ah, tiempo, Fede, pasando nada. sí. Bien. Y ahí se pone todo. ¿Qué me distrae, Fede? Se piensa que como son europeos, cosas así, no van a... Pero mirá que antes era más tranquilo, creo que después de ese día ya se querían pelear Se los partidos. partieron. Sí, tal cual. Aparte, de repente había varios argentinos ahí. Sí, después de ese colombiano que era, no sé si sigue siendo Sí, capitán. que juega ahí de 11, ¿vale? Pero ellos, viste, juegan fuerte, pero no porque quieran. No, para mí. brutos. Son brutos, no de mala leche. Frío. ¿Qué? Está fresquito, Con viento. Eso me da térmico igual, pero... ¿Tanto de frío?
No, yo ponele... Hoy hacía 30 grados, para mí no hacía 30. Igual el vientito, onda, imagínate si no hubiera viento, No, ahí sí. estaba pesado. Yo te juro que no me afecta tanto el calor. Como que siento que a los demás le afecta mucho más. Como que yo no... Yo amo el frío. Frío, pero, o sea, nada odié tanto como ir a rendir estar en un parcial con 1 grado y a pesar de tener 2 capas de ropa no era suficiente para no poder mover la mano. Entonces yo estaba así. Estaba con una mano escribiendo y la otra dentro del bolsillo del buzo porque estaba muriendo. Pero en un momento, a mitad del examen, me di cuenta tipo, que tenía el celular en el bolsillo, o sea, nunca me rescaté que lo había llevado. O sea, yo dije, bueno, ya está, ahora no lo saco porque ya veo que alguien me ve y me mata. Sí, se está copiando. Ahora hay algunos que son re perseguidos como que piensan que los copian, tipo, profe, voy a sacar una hoja, y son aula magna. Sí. Aparte que capaz ni cuenta se dan. No, por eso yo siempre, yo nunca pregunto. Sí, o sea, la aula esa es gigante. Claro, yo nunca pregunto por eso, pero mirá si le va a importar. Profe, voy a aparte ni siquiera Es para vos. Pará, no voy a bajar más Voy a ahí. sacar una hoja, Yo le veo, mirá, bueno, buenísimo. Bueno, depende ya, llegando a tercer año de la carrera, que haya pelotudos que hagan eso. O sea, pará, no tenés un... No sé, tendrán el ego muy alto, de piensa que todo lo está mirando. Capaz estaban re perseguidos. Sí. Y a ver si saco una hoja, si la profesora piensa... Claro, aparte nos dicen, che, dejen las mochilas, tipo, dependiendo de qué tan estricta sea la materia, a veces te dicen, dejá la mochila adelante. A veces te dicen, dejá la mochila adelante. Bueno, no hay drama, cosa. Voy a mover la mochila para... Claro, aparte, ya levantás la mano. Sí, Marco, bien. Epa. Capaz que tira una pregunta de algo que te puede interesar. Claro, no, aparte hay algunos que dicen, tipo, que levantás la mano y decís, o va a venir alguien, tipo, igual te lo suelen aclarar ahí. Entonces, si levantan la mano es para preguntar a todos, o si levantan la mano es para que alguien vaya. Cuando tenés que preguntarle a todos, siempre es Dale, seguimos igual, bueno, puedes preguntar cualquier cosa. Claro. Entonces, es preguntas del enunciado. No, Sí, no, es que... da igual si alguien te va como... Ya después, si vos podés llamar a alguien que vaya a preguntarte algo y podés tratar de amagar a ver si qué tan copado es. Pero... No, igual yo siempre veo que alguien hace una pregunta cerca mío y es como... A ver qué dijo, a ver cómo se llama. No, dejás todo lo que estás haciendo y escuchás a ver qué dijo. Ya te puede llegar a servir. Me pasó en el último examen que justo... Yo creo que todos estaban haciendo preguntas alrededor mío, yo escuchaba todo. Mira, breakthrough. Dama, dama. Dale, Marco. ¡Epa! Volvé ahora. Todo. Marcos. Cuidado. Entra Fe, mío. ¡Ey! ¿A qué hora es mañana? Creo que 6, 7 y 8. No, 7, 8 y 9. 7, 8, 9. Parece 7, 8 y 9. Dale, no nos relajemos, dale. ¡Tú, pedazo de marca, Sí, 7, 8 y 9. Yo estaba robando. Lanzá. No haya 9 así, que tengo día de mi hermano. Entonces iba a cenar, entonces voy a llegar re tarde. Está, 10 y media mínimo está saliendo. Sí.
Dale, seguimos igual. Dale. ¿Esto es una final? Lo que pasa es que vos estabas de vacaciones. Bueno. Acá nosotros no estábamos cagando el calor. Está estudiando también. Cálmense. Yo lo único que quería estudiar, chico. Ay, no, menos mal que me fue bien, pues, ¿no? Para igual ya en el momento estaba resignada. Así que ya está, hay que hacer lo que Dios quiera. Profe, Yo se lo tenía como pateado hace un año. Porque cada vez que me iba a presentar me decía, no esté para el 10, no me presento. Y me decía, ¿te importa mucho lo que te sacás? Le dije, sí, mirá, trato de que no, pero me saco menos de un 8 y nada, me va a poner mal. Dije, me saco un 8 para abajo y probablemente me dé rabia. Alta nerd, boludo. Sí, me sacó un 10. Nada, que yo digo, no me importa el promedio. Después acá una pelotuda tratando de... Sacando cuenta. Sí. Entre más digo que no me importa, me termina importando. Nacho. Sigo. Salva, tuya. Salva, tuya. ¡Sí, Juanco! Ya hacia atrás. Genial. La mejor foto de todas. Ya se está agarrando un huevo. Me la así. Larga. Tomarlo en serio, boludo. Ay, bien igual. Tengo fotos de los festejos de los goles de los arqueros y no hay mucho más. Arquero. Saque de arco. Arquero. Los de verde con... ¿Qué? Acá no se bosteza. No me levanté, me re costó levantarme, no sé por qué. Y después al rato me arranca a doler la cabeza y digo, no. ¿Por qué estás tanto? Igual me levanté a las 8:30 de la mañana porque fue un ruido, tipo, pensé que alguien estaba tocando la puerta o algo así. Y dije, bueno, qué raro, no era nadie. O sea, quizás alguien que habría hecho ruido y demás, pero para que yo lo escuche, que tengo el sueño muy pesado. Después de ahí vinieron el sodero de la puta madre. Todavía era, ni siquiera eran las 10. Digo, qué ganas, con todo respeto, qué ganas. Y después de ahí ya dormí mal. Después me arrancó a doler la cabeza. Y yo me estaba vistiendo para ir al gimnasio, ahí tipo mediodía. Y de repente me arranca a doler la cabeza y digo, no. Nada, después como me estaba sintiendo mal, decidí pedirme un Rappi para grabar las penas hasta una hora y media. Lo terminé esperando en la puerta de casa, tipo para pagarle y seguir rajando para acá. Tengo el Rappi todavía en el auto. Te voy a matar. No, tengo el Rappi todavía en el auto que me pedí para merendar, lo cual no merendé.
qué no lo traes? Más respeto. No te... No, igual, el tema es que es para... ¿Viste los cuchareables? Sí. Me fijé ahí, no había un cuchara. No, sí. No, es que iba a ir al otro, iba a ir al barcito que le deja el tapado. No, es que aparte digo, comí un plato de fideos en todo el día, me duele la cabeza. Tengo un Rappi. Yo decía, la puta madre que lo parió, porque el lugar está en Olivos. ¿Viste? Y te aparece cuando antes que vos van a poner otro pedido. Se estaba yendo para Martínez, digo, no puede ser, digo, y aparte no me aparecía que vaya a dejar otro pedido, digo, wow, qué raro. Dale, dale, dale. Después cuando estaba viniendo para casa, no sé por qué, tipo, fue como para no. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo tranqui. Decime. Sí, termina este partido, ¿cuál este? Deben quedar 8 minutos. Contra los que están en la otra cancha. Ah, los muchachos de ahí. Exacto. Ya están todos. Dale. No, por favor. Igual juegan, terminan y juegan acá, en esta cancha. Sí, en esta cancha. Primero se va para Martínez. No, pero no tienen eso. Ahora no aparece nadie, tipo, no apareció otro pedido, como que raro. O sea, se está demorando. Primero tardó mucho en pedir, entonces se está demorando demasiado. Bueno. Pero para Martínez después veo que pega la vuelta, se va como para Puente Saavedra y cuando está yendo para Puente Saavedra me dice... Me decía que tenía que dejar un pedido. Yo digo, ¿por qué si viene de Martínez no lo deja primero en mi casa? Después se va para Puente Saavedra. Puente Saavedra no sé cuánto tiempo estuvo. La puta madre. Aparte era para decirle, me queda de paso, quédate ahí, no te muevas. ¿Podés hacer eso? Tenía miedo que se complique mucho, entonces preferí no. Claro. Se ponía así fijando las esquinas, yo ahí haciéndole señas, no me da pelota. ¿Viste los de Brownie Planet? No sé si ¿el cuchareable? Pero claro, aparte tampoco me vino con cuchara, o sea, todo mal. Igual viste varias veces, no sé, compras algo y te viene con cubiertos. Bueno, no sé tanto. No me hicieron tanto favor. Igual te digo. Sí, tiene que estar. Ahora me pongo la paja y veo. No me fuerte. Adelanta, que fue yo. Ya con la canasta tengo que entrar yo ahí, boludo. Acá está el lugar. Digo, Brownie Planet, Olivos. Primero se ha ido para ahí y después se fue para acá y después se está viniendo para mi casa. Yo digo, ¿por qué no hizo así? Igual el pedido estaba por acá, ¿por qué no hizo así? En vez de así, así y así. Hay que ver lo que le marca el GPS. Por eso al principio no me aparecía que iba a dejar otro pedido y después me apareció. Igual, boludo, 1 hora y media para un cuchareable de poronga. Y como siempre que quiero pedir... Como siempre que quiero pedir está cerrado y dije, bueno, aprovecho. En la copa, boludo. Así estoy media hora acá. Claro, soy un Domínguez, amigo. Todo con corrupción. DCM. ¡Vamos! ¿Quién lo levanta? No, ¿qué estamos haciendo?
Sacala, sacala.